Cristo me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Filipenses 4:13. ¿Saben, niños? Recuerdo una vez que hubo una enorme tormenta en el aeropuerto. Cuando yo estaba a punto de aterrizar, grandes y negras nubes se elevaron en el cielo y la lluvia golpeaba con fuerza. No podía ver a dónde iba. Otros aviones regresaron porque tenían miedo de los rayos y no podían ver la pista. Era solo yo contra la tormenta. Tenía miedo y sabía que no podría hacerlo por mi cuenta. De pronto, la radio sonó y desde la torre de control me dijeron que todavía podía aterrizar si confiaba en ellos y escuchaba con atención sus instrucciones. Sabía que con su ayuda podría ser valiente, solo tenía que confiar en ellos. Muchos líderes de la Biblia defendieron su fe y confiaron en Dios. Daniel lo hizo en la cueva de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 3 al 27. Y así como también lo hicieron sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 3. Descubre hoy lo que sucede cuando un pequeño niño se enfrenta a un gigante que ha atemorizado a los demás soldados. En la historia de hoy veremos a un personaje llamado Goliat. Era un hombre de Gat y era un guerrero filisteo. Él se amaba a sí mismo y le encantaba sentirse importante y pelear. También encontramos a Saúl, que era el rey del ejército israelita, y David, un muchacho de Belén que pastoreaba las ovejas. David confiaba en Dios y más tarde sería el rey de Israel. Los filisteos reunieron su ejército en Soco de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Ela. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: «Yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenmelo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo». Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Cuando David llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. David se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando ellos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a aquel que derrote y devuelva la honra a Israel? Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David. Y David le dijo: «No se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo». Pero Saúl le dijo: «No vas a poder matarlo, tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida». David le contestó: «Yo soy pastor de ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse en alguna oveja, yo los persigo. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo». Entonces Saúl le dijo a David: «Anda, pues, y que Dios te acompañe». Enseguida Saúl dio orden de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. David le dijo a Saúl: «Yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar». Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. Cuando Goliat vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa. Le dijo: «Ven acá, que te voy a matar, y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes». Pero David le contestó:
¿Y tú vienes a pelear conmigo con espada y con flecha y lanza? Pues yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él, y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo, lo mató con solo una honda y una piedra. Bueno, niños, preguntémonos por un momento qué te gustó de esta historia y qué preguntas tienes al escucharla. Yo por mi parte quiero decirles que nosotros demostramos nuestro amor a Dios confiando en Él, como David lo hace en la historia. Confiar en Dios significa saber que Él está a cargo de todo lo que pasa en nuestras vidas y en el mundo. A veces nos olvidamos de que Dios sabe mucho más que nosotros. Él conoce lo que ha sucedido en el pasado, lo que sucede hoy y lo que sucederá en el futuro. Saberlo nos da esperanza. Puedes confiarle a Dios toda tu vida. Ahora vamos entonces a hacer Él explora la Biblia. Para ello vamos a responder las 3 preguntas. Primera, ¿qué nos dice esta historia acerca de Dios? Recordemos por qué Dios obró a través de David en lugar del ejército del rey. ¿Y cómo David demostró que confiaba en Dios? ¿Podemos confiar en Dios? Segunda, ¿qué dice esta historia sobre ti, sobre mí? Para ello pensemos por un momento qué significa para ti confiar en Dios y qué obstáculos grandes tienes en tu vida que se oponen a Dios. Y la última pregunta, ¿qué he aprendido y qué voy a hacer? Así que analicemos por un momento qué nos enseña esta historia acerca de confiarle a Dios todos nuestros obstáculos y cómo le demuestras a Dios que confías en Él en tiempos difíciles. Para la segunda actividad vamos a colorear la ilustración y recordemos cómo fue la victoria que Dios dio a través de David. Para la tercera actividad entonces tenemos que nosotros podemos ser como David y confiar en Dios. ¿Qué debemos hacer? Lo que dice la Biblia, poner nuestra confianza en Dios y no en lo mucho que sabemos. Tomar en cuenta a Dios en todas nuestras acciones, que Él nos ayudará en todo. Así que, ¿qué cosas necesitamos la ayuda de Dios? Entonces, en estas piedras podemos colocar cuáles son nuestros problemas, tristezas o dificultades o preocupaciones que tenemos para confiarle esto a Dios. No olvides aceptar el desafío, contándole a otros la importancia de confiar en Dios, porque Él nos cuida y provee lo que necesitamos. Recuerda, Dios es digno de confianza. Puedo confiar en Dios en tiempos difíciles y puedo confiar en Dios porque Él envió a Jesús a salvarme. Oremos dándole gracias a Dios porque Él está a cargo de todo y por hacer siempre lo bueno. También pidamos su favor y su ayuda y para que cada día confiemos más y seamos valientes y podamos ayudar a otros. También darle gracias porque podemos hablar con Él y podemos pedirle fuerza y valor en medio de las dificultades. También gracias a Jesús que ha sido tan valiente al morir en la cruz por nosotros y mostrarnos que podemos depender de Él. No olvides orar en el nombre de Jesús. Amén. Niños, espero que esto haya sido de gran bendición. Nos vemos en la próxima.